Buenos días. Buenos días, Buenos maestra. días. ¿Cómo está, Buenos profe? días. Gracias a Dios, bien. Una gran disculpa. La semana pasada, pues, me fue en internet. Es curioso, tengo 3 formas de conectarme, 3 módem. Tenemos un módem Infinitum, tenemos un módem de megacable y tengo el módem de Telcel. E increíblemente el viernes, no sé qué pasó en la zona que no había internet, no había señal ni de cable, ni de internet, ni de teléfono, no sé qué pasó. Batallé para poder comunicar. Sí, Mónica. Profe, en la zona norte, pero no sé si usted iba para este lado o noroeste, se fue a hacer internet por 2 días. También así, y lo reportaban y no, nadie venía. No, de hecho, me fue muy extraño porque yo bien desesperado, o sea, se me va la señal, por ejemplo, del modem de Infinity, bueno, me conecto al del megacable. Se me va del megacable, no me conecto al del teléfono. De veras, fue increíble. Logré que empezara a funcionar Telcel, pero ya había pasado su hora, había pasado la hora del grupo siguiente, y pues, miren, honestamente, cuando ustedes dispongan, podemos recuperar la hora. O sea, de hecho, quiero aclararlo. Vamos a enfocarnos a terminar. Me gustaría que estuvieran bien preparados. Antes de empezar el día de hoy, necesito platicar algunas cosas que platiqué desde la semana pasada, pero con ustedes no pude. Lo siguiente. Me están llegando mensajes que me dicen, maestro, es que yo pensé que la unidad, envié la actividad 1, pero pensé que se había quedado en la... A ver. Ubicatex. Si tú enviaste la actividad a la plataforma y la subiste correctamente, la plataforma no se los va a borrar. Pero si no lograron subirla, cerraron lo que ustedes quieran y todavía no se había logrado subir, no les habían mandado el mensaje de que ya estaba juntada la actividad. Aún así, cuando yo normalmente, porque yo también tengo que subir cierta información a ciertas plataformas, yo checo que realmente la información se haya quedado en la plataforma. Entonces yo les pediría, porque no voy a aceptar eso como justificación, yo les pediría que chequen que realmente lo que enviaron a la plataforma y que quieren que se quede en la plataforma, se quede en la plataforma. ¿Tienen manera de constatarlo? Sí. Pero además, he estado recibiendo mensajes de que, maestro, es que chequé la actividad 1 y me di cuenta que he enviado la actividad equivocada. A ver. La enviaste tarde y la enviaste equivocada. No puede ser. Tienes la responsabilidad de que, de checar que realmente lo que mandaste a la plataforma se quedó en ella. Y segundo, ¿tienes la manera de visualizar qué fue lo que se subió a la plataforma? Sí. Hay una previsualización por parte de ustedes. Yo voy y checo qué fue lo que se quedó en la plataforma, abro el documento y dice, esto es lo que quería enviar. Perfecto. ¡Pum! Ustedes tienen que hacer lo mismo. Todo lo que me diga, pasado el tiempo límite de entrega, para mí les dije, es un pretexto. Si me lo avisan con tiempo y me lo avisan antes de que los plazos acaben, eso es una justificación.
Pero si me están avisando cuando ya pasó el tiempo, no, ese es un pretexto. Pretextos hay muchos, les dije. Soluciones también. Así que ustedes díganme qué buscaron. Y me he encontrado que muchos están encontrando los pretextos. También en la vez pasada hice la invitación, que no logré hacer con ustedes, de que estábamos con el club de debate reactivado por completo. A través de Solá, de su jefa de grupo, que quieren estar en la reunión del día de hoy. Los que han estado en el club de debate no van a dejar de mentir que está interesante. David, ¿tú has estado con nosotros? ¿Vas a seguir con nosotros en el club de debate? Buenos días, maestro. Sí, yo creo que entraré el día de hoy. Buenos días. Ok. No sé si puedes decirle, ¿es interesante o no es interesante? Sí, es muy interesante. De hecho, yo estoy desde que estábamos en presenciales y nos vimos temas muy interesantes acerca de cómo comunicarte mejor y aprender a comprender inclusive los gestos de otras personas o la actitud de ciertas personas analizando ciertos aspectos. Y bueno, eso te puede servir a la hora de estar en un debate o en una discusión como lo es un debate. En efecto, o sea, la idea es, muchas gentes creen que comunicarse es hablar nada más. Y muchas veces tenemos que aprender a leer a la gente antes de empezar a comunicarnos para saber cómo me tengo que comunicar con ellos. No todos se comunican de la misma manera. Hay gente que es demasiado sensible a ciertas cosas. Por lo tanto, habría que analizarlo. Pero en fin. Ok. De hecho, aquí estoy viendo a Mónica Granillo y que su hermano estuvo con nosotros en el club de debate también. Bueno, en fin, vamos a continuar con lo que decía. La actividad es para el domingo, es una línea del tiempo, no es otra cosa. No me pueden preguntar si va a ser, es una línea del tiempo. La que sí me pueden preguntar, ¿es a mano o es digital? Ambas son válidas. Ambas son válidas. Está el módulo, ya buscaste en el módulo. No, en este caso va a ser, ojo con lo que estoy diciendo, porque es bueno que no sé, solo es una línea del tiempo de 1970 a 1976. Sí, ahí sí hay, se los juro, es más, búsquenlo como línea del tiempo del desarrollo compartido y ahí sí les va a aparecer. Sí hay. No, perdón, esa pregunta no la puedo responder. Hay gente que decirle, deberá tener como unos 5 meses. Claro que no, son 6 años y fueron muy movidos, muy movidos. Así que, pues yo voy a mencionar un montón ahorita, no con fechas, no con fechas, pero sí voy a manejar algunos años. Pero lo que quería era mostrar, a ver si... Eh,
estoy... Sí hay algunos ejemplos, pero sí tienen que buscarle, honestamente tienen que buscarle. Voy a mostrar un ejemplo. Eh, pero sí sería muy conveniente que, pues, ¿cómo les diré? Si no encuentran así exactamente, pongan los años y pongan los eventos que hay en cada año. ¿Hay alguna línea del tiempo que no se va a dejar así bajar, pero pueden estarlo pasando? Ok. Yo sí voy a hablar de eso, pero nada más lo que quería aclarar era lo siguiente. Porque se oye cortado. Normalmente... ok. Normalmente, por ejemplo, a mí creo que no sé a ustedes, pero a mí tengo una aplicación que me dice que no va a ser suficiente el ancho de banda para proyectar un video o ha bajado la intensidad de la señal. Y pues yo creo que todos tenemos acceso a ese tipo de, no a la velocidad del internet, sino a lo realmente a qué se puede hacer y qué no se puede hacer con lo que tengamos de ancho de banda. Bueno, teníamos una reunión, un club de debate hoy a la 1:00. Sí, porque, a ver, me suena interesante la pregunta, Tali. ¿Por qué tiene que ser relacionado? A ver, se me hizo interesante tu pregunta. ¿Por qué me lo estás preguntando? Oh, disculpe, maestro. Es que encontré eventos como relacionados a la economía, en específico como la devaluación del 76, o también encontré la Carta de Derechos y Deberes Económicos. Y, y no sabía si debía ser como solo relacionado al ámbito económico o también eventos sociales que hayan ocurrido en esa época. No puede ser eventos sociales. Si tú te vas al módulo, el módulo habla de los movimientos sociales que existieron antes del desarrollo compartido, que es del 70 al 76, y durante el desarrollo compartido. O sea, esa estructura de sociedad económica. O sea, hay que hablar de aspectos sociales y económicos. Puedes hacerlo, con todo gusto. Muy bien. Sí, encontré varios y ahí voy a complementar. Muchas gracias. ¿Hecho? Muy bien. Entonces vuelvo a repetir, hay una reunión el día de hoy del Club de Debate para pues, presentarnos y platicarles un poquito de lo que vamos a hacer y hacer algo, ¿no? Quizás, no sé, la idea es que ustedes chequen qué es lo que pretendemos hacer. Bueno, tenemos la reunión a la 1:00 p.m. Yo empiezo con lo que es el material de esta semana. Estaba con la cuestión de que
La entrega es el domingo a las 11:59. Y luego alguien me preguntó por allá, ¿y no puede ser hasta el... No puede ser hasta el miércoles. Lo siento, los exámenes empiezan el miércoles. Es hasta el domingo, tienen una semana para hacer una actividad. El lunes y el martes dedíquenselo a preparar sus exámenes. Miércoles, jueves y viernes a realizar sus exámenes. Y ya olvídense de las actividades del segundo parcial. Por esas razones, hasta el domingo, 11:59 de la noche. Tienen de extensión hasta el miércoles, pero la entrega tardía está siendo tomada en cuenta en la evaluación. Sí, ya me informaron, María, ya me informaron. Pues sería conveniente a ver si ojalá lo pueda resolver, porque me gustaría mucho que escuchara la explicación que voy a hacer con respecto a esto. Realmente el desarrollo compartido es un periodo que mantiene, ojo con lo que voy a decir, que mantiene el crecimiento económico acelerado que se había tenido desde el 55 hasta el 70, pero que no alcanza los niveles de crecimiento que se había tenido anteriormente. El crecimiento que se alcanza de 1970 a 1976 es de alrededor del 6%, pero a costillas, o sea, para lograr ese crecimiento se sacrificó muchas cosas que en el futuro nos iba a pasar factura. Nos iba a pegar, pero con ganas duro, y nos iba a hacer una economía que iba, pero así, aceleradísimo a ser un país con grandes niveles de desarrollo, a perder todas esas expectativas en menos de 15 años. Empecemos. Hablar de un modelo económico, porque el desarrollo compartido es un modelo económico. Hablar de un modelo económico es una representación de la relación que hay en las diferentes variables para explicar cómo opera la economía, qué resultados se tuvieron en la economía y por qué. Ese es un modelo económico. ¿Qué variable voy a mover? Voy a mover el gasto público. Ahora voy a mover la tasa de interés. O sea, y cómo eso se relaciona con las demás variables para mejorar o empeorar. Lamentablemente, no podemos quitar del vocabulario de la economía mexicana la palabra crisis. Es recurrente. Tengo una revista que atesoro mucho. Ustedes ni siquiera... Es una revista de 1970, muy rudimentaria, pero leen ustedes el encabezado de la revista y hagan de cuenta que esa revista está circulando el día de hoy. Hablar de crisis es hablar de economía mexicana. Todas las economías tienen un ciclo económico, les dije en clases pasadas. Todas las economías tienen un auge, una recesión, una depresión, una recuperación. Todas. Todas las economías suben, caen, tocan fondo, suben, llegan a la parte más alta, todas. No hay ninguna economía que se quede en un mismo punto.
Si se queda en un mismo punto, eso es bueno, no, eso se llama estancamiento y no es bueno. Tampoco hay una economía que esté como la línea verde que ustedes estén viendo ahí ustedes, la línea que va hacia arriba. Tampoco podemos hacer que las economías sean así. No existe, no es real. Va a subir, va a caer, y tiene que ver con la constante competitividad que se da en la economía. Hablar de depresión o crisis económica, entonces, es decir que la inversión anda en su nivel más bajo, que la producción está totalmente caída, muy poca producción. Hablar que hay mucho desempleo y hablar que hay un gran aumento de precios porque como no hay productos, pero habemos muchos y todos nos vamos a pelear por los pocos productos que hay. Y entonces, el que tiene los productos, ¿a quién se los va a vender? Al que le pague más. Existe en esta etapa muy, pero muy pocas ganancias. Ni las empresas ni las personas están en la posición de decir, ay, bueno, nos pasó con la pandemia. Entra México en una caída económica, no en una crisis, en una caída, y empezó a haber mucho desempleo, muy poca producción, porque no se estaba produciendo, pero no porque no se hubiera condiciones, porque la gente no podía relacionarse. Así que separaron las inversiones y pues la economía se vino abajo. No es crisis y duró muy poquito el periodo de crisis, podemos decir. Y ahí vamos para recuperándonos otra vez. O sea, por la pandemia caímos en depresión. No, ¡pum! Se nos vino abajo la economía. Caímos en depresión y vamos en recuperación ya. Bueno. El desarrollo estabilizador, que es del 55 al 70, se agotó. Se agotó, para el 70 ya estaba noqueado, ya estaba fuera de combate. Había que darle reanimación o había que darle otras herramientas para poder enfrentar la vida. ¿Por qué se ha agotado? Una, la principal fuente de crecimiento en el desarrollo estabilizador fue la agricultura y la ganadería. Pues resulta que el gobierno empezó a retirarle apoyos. Además, que la agricultura, al empezar a retirarle apoyos, pues la gente se desmotivó y los que históricamente estaban muy interesados en realizar la actividad agrícola como una actividad en la búsqueda de ganancias, dijo, no, pues que ya hay muy poca ganancia, no está dejando. Y dejaron de invertir. Y si dejaron de invertir, es lo que estaba hablando, si dejaron de invertir, pues vamos a entrar en una especie de crisis. ¿Cuál era la principal fuente de recursos de la industria? Pues la agricultura y la ganadería. O sea, las materias primas provienen de ahí. Pero resulta que como empezó a caer la actividad agrícola y ganadera, se empezó a venir abajo, 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 cada vez había menos recursos y cada vez la industria estaba más en problemas. Así que la industria provoca que ya no haya recursos para el campo deja de producir y la industria se ve afectada porque no tiene recursos. La gente que trabajaba en el campo empieza a tener desempleo allá en el campo. Y entonces dicen ellos, hey, hay trabajo allá en la Ciudad de México, hay trabajo en Guadalajara. Y empezaron a irse del campo a la ciudad. Y al quedar muy poca gente en el campo, empieza a darse la escasez de mano de obra
y eso va a pegar en la producción en un futuro. Además de que la industria dejó de tener el apoyo del campo porque el campo dejó de tener el apoyo del gobierno, también la industria empezó a vivir una falta de protección. El gobierno consideró que la industria era como su bebé. Acaba de nacer mi bebé en 1940. ¿Qué hacemos con un bebé cuando acaba de nacer? Pues hay que protegerlo, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, moverlo, protegerlo en una palabra. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque no te sabes defender de la vida. Estás aprendiendo. Vas a ir aprendiendo. Desde que naces empiezas a aprender a defenderte de la vida. Y llega un momento, a cierta edad, donde tú ya exiges la independencia. Donde tú dices, ya, yo puedo decidir por mí mismo. Yo sé qué es lo que me conviene y qué no me conviene. Ok. Entonces es cuando hay que dejar libres, entre comillas, a las personitas aquellas que las estábamos cuidando desde que nació, y a cierta edad, ok, adelante, haz tu camino. Esa es la ley de la vida natural. Pero resulta que la industria, el bebé del gobierno mexicano, el papi gobierno, se convierte en un protector, pero se va a la sobreprotección. Sobreprotege a la industria. ¿Y qué pasa cuando un niño lo protegemos demasiado? No hagas esto, no hagas el otro, yo lo voy a hacer por ti. Con todo respeto, hacemos un niño o niña o una personita así para quitarle la cuestión de género. Una persona que no va a saber defenderse de la vida y que no va a querer jamás que le quiten la protección porque es muy cómodo, porque nunca aprendió a defenderse de la vida, porque no tuvo madurez, no tuvo experiencias que lo hicieran madurar. El gobierno, cuando decide dejar solo a la industria y le dice, órale, tú solo, en la torre, la industria no supo qué hacer. Entonces, como no supo qué hacer, como todo se lo hacían y no se preocupaba por ver cómo hacerlo, fue incapaz de adaptarse a los nuevos modelos, a las nuevas condiciones. Falló estrepitosamente la industria. Esa política proteccionista de no permitir que mercancías extranjeras entraran al país, pues nos llevó a gastar demasiado dinero que no deberíamos y no teníamos dinero suficiente, así que tuvimos que gastar. Si yo tengo 10 pesos y quiero gastar 20, me quedan varios caminos, quiero gastar 20, pero nomás tengo 10, pues pido prestado otros 10. Después lo voy a tener que pagar, pero pido prestado 10. Ese es un camino. El otro camino es decir, oye, dame lo que ocupo, traigo 10, te pago después los otros 10, o pedir fiado, que también es una forma de préstamo. O bien, voy y fabrico mi billetito de otros 10 pesos y pago con 2 billetes de 10 lo que ocupo, pero estoy cometiendo una acción ilegal. El gobierno, pues no entra en esa ilegalidad de decir este billete es falso, no, pues es el que tiene el derecho de meter dinero a la economía. Pero si el dinero no tiene sustento para andar circulando, nos va a pegar en toda la torre en un futuro. Y el gobierno usó los dos mecanismos.
pedirle prestado a gente externa, pedirle prestado a la gente interna en el país, o bien fabricar dinero de más, que no tenía validez. Y eso a la larga nos va a pegar. El gobierno acostumbraba a dar estímulos fiscales y subsidios. ¿Qué es un estímulo fiscal? No cobrarle impuestos a las empresas o a las personas. Eso es un estímulo. O bien, si te voy a cobrar impuestos, te voy a cobrar más poquitos. Pero también no solo dejó de cobrar impuestos el gobierno para estimular a que la gente quisiera invertir, también le dio subsidios. ¿Qué es un subsidio? Que el gobierno dijo, a ver, ¿qué necesitas para ponerte a producir? Pues ocupo esto, maquinaria, herramienta, materia prima. Muy bien, ¿dónde la compras? En tal parte. Yo la voy a comprar y te la voy a vender. Ah, pues si la vas a ir a comprar a 10 pesos y me la vas a vender en 15, no es negocio para mí. No. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a comprarla a 10 pesos y yo te la voy a dar en 5 pesos a ti. Ah, caray. ¿Y por qué vas a hacer eso? Para que tú veas que hacer esta inversión es negocio. Yo voy a asumir parte de tus costos a través de subsidios y no te voy a cobrar impuestos como te debería cobrar. Entonces, imagínense, todo lo que obtuviera, en vez de que el gobierno me quitara mucho dinero, me va a quitar poquito o no me va a quitar nada. Y luego de pilón, de todo lo que tenía que gastar, el gobierno asumió parte de esos gastos. No, pues está excelente. Y cuando el gobierno retira esos apoyos, ¿qué pasa cuando el gobierno retira esos apoyos? Pues lo que pasa es que no estoy acostumbrado a competir en condiciones iguales y me fue muy mal. Se permitió la entrada de capitales extranjeros al país con el argumento de que capitales nacionales estaban invirtiendo junto con ellos, cosa que no era cierto. Pero como no estábamos industrializados, una gran cantidad de materia prima procesada, o sea, estoy hablando de tornillos, estoy hablando de ciertas estructuras metálicas, plásticos, como no estábamos todavía desarrollados en esa industria, tuvimos que comprarlo en el extranjero. Y al comprarlo en el extranjero, compramos más de lo que vendíamos. Y eso era un desequilibrio. ¿Por qué? Porque estaba trayendo mucho y estaba llevando poco. Y si cuando yo lleve me pagan en dólares, pues está perfecto, estoy encantado, pero cuando traiga tengo que pagar en dólares. Pero resulta que la cantidad de dólares que conseguí cuando vendí no me va a alcanzar a cubrir la cantidad de dólares que tengo que pagar de todo lo que me traigo. Es como ir al tianguis y decir, te vendo esta computadora, ¿cómo está? 1,000 pesos, ok, te la compro. Y luego yo vi otra computadora allá y dice, no, pues, oye, ¿cómo está esta computadora? A 3,000 pesos. Ah, caray, me faltan 2,000 pesos. ¿Cómo le hago? Y yo quiero esa computadora. Pues, otra vez, o pides prestado, o la pides fiada, o te inventas el dinero. Pero las tres cosas son, a la larga, muy malas. Se acabó el modelo. No había tecnología, no había recursos, no había dinero. Así que había que buscar algo que realmente sacudiera la economía y la reactivara. Hacer como el RCP en los humanos, se me quedó en coma, pum, no, reacciona. Y hasta que reacciona. Luis Echeverría Álvarez, su periodo empieza de 1970 y termina en 1976, el 1 de diciembre.
1 de diciembre de 1970 y termina el 1 de diciembre de 1976. El 31 de noviembre, el 30 de noviembre, pero no, noviembre no trae 31 días, trae 30 nomás. Echeverría descalificó todo lo que había pasado en los desarrollos estabilizadores. ¿Por qué? Porque dijo que había sido una injusta repartición de la riqueza generada en el país. Se concentró la riqueza en unos cuantos y la mayoría quedó desprotegido. Entonces, mi gobierno va a hacer que los pobres tengan más y los ricos también. Pero no tenía condiciones económicas para eso. Así que a partir de 1972, optó por incrementar la participación del Estado en el desarrollo económico nacional. Invirtió no solamente, el gobierno tiene que construir infraestructura, carreteras, hospitales, parques industriales, redes eléctricas, líneas de agua potable, o sea, gasoductos, todo eso lo tiene que construir el gobierno. Esa es su función. Pues Luis Echeverría no solo se concentró en construir carreteras, escuelas, hospitales, sino que también se fue al rollo industrial y empezó a comprar o a crear empresas industriales, comerciales, y las hizo como parte del gobierno, o sea, fueron para el Estado, paraestatal. La idea de él era que estas empresas se convirtieran en un modelo de desarrollo. Los empresarios iban a seguir invirtiendo, iban a tener todas las facilidades para invertir, pero también el gobierno iba a intervenir en la economía para motivar que la gente tuviera todo aquello que ocupaba. Por eso se llama desarrollo compartido. Va a ser inversión privada, inversión del Estado, y todo lo que se genere en la economía la vamos a compartir entre todos. Así que lo único que propició el haber creado empresas o comprado empresas que ya eran de la iniciativa privada y las pasa a propiedad del Estado fue incrementar el gasto del gobierno como no tienen idea. Dinero que no tienes. Insisto, si tienes $1 y quieres gastar 5, pero no los tienes, tienes varios caminos. O pides prestado, o pides fiado, o te inventas el dinero. Una opción más que se usó más adelante, pésimas decisiones de nuestros gobernantes, desde que inician hasta todavía el día de hoy, discúlpenme, te queda otra cosa que ahora tenemos como moda, que no es moda porque está desde la época colonial. Pides prestado, pides fiado, o te inventas, o sea, o vendes lo que tenías. No, fíjate que quiero una televisión nueva, pero ya no estoy usando. A ver, chamaco, ven para acá. Tú no estás usando aquellos aparatos. Vamos a ir o a venderlos o a empeñarlos. En el gobierno, en la cuestión económica del gobierno, o puede concesionar, es como una especie de empeñar. Te voy a dejar que tú lo tengas, lo uses, pero me vas a pagar por ello, pero no es tuyo, es mío. O te lo voy a vender. Algo que yo tenía y que era mío, que era un recurso propio, pero te voy a dejar que tú lo uses. Todas las mineras canadienses que están
puestos, por ejemplo, en la Sierra de Sonora, pues les dijeron, adelante, ven, haz uso de este recurso. No es conveniente, pero pues... Así que ese incremento excesivo que no tenías cómo financiarlo, pues tuviste que sacar de las piedras dinero, hace que el gobierno se endeude, que haya demasiada cantidad de dinero circulando en la economía, pero que no haya la misma cantidad de productos que antes. Y esto nos va a llevar, si 5 personas me quieren comprar una pluma, ¿a quién se la voy a vender? Al que me dé más. Así que su falta de definición hace que la economía crezca el 6%, sí, pero creció menos que en el periodo anterior. La inflación se mantuvo muy acelerada, alta, y 5%, fíjense, 5%, ya estamos hablando de que hay inflación de 7%, la inflación normal debería ser 2%, y no pasaría nada realmente. Se elevó el gasto de gobierno, primero quitándole dinero a la gente, endeudándose, aumentando la circulación de dinero, y esto nos va a pegar duro después. La inflación, que estamos acostumbrados a tenerla de muy pequeña, de repente en 1973, y a partir de ahí no bajó durante años y felices años. 2 dígitos la inflación, 21%, y en el 83, 82, 83, 84, 85, de 3 dígitos, más del 100% de inflación. Nos fue muy mal. Todavía que se había puesto a gastar de más el gobierno, se le ocurre quitarle tierras a los grandes agricultores porque no estaban produciendo. Ah, como no estás produciendo, y yo necesito que produzcas para que agarren la onda. A ver, pásame la tierra. Pero son mías. Yo, a partir de hoy ya no son tuyas, porque yo quería que las trabajaras y no las estás trabajando. Así que demasiadas tierras expropiadas que había que pagar y no había dinero. Se convierte en dueño de 272 empresas que había que invertir, había que pagar empleados. Entre las empresas ya estaba Teléfonos de México, que después la vende. Estaba Imevisión, que ahora es Televisión Azteca. Estaban cines, centros recreativos, acereras, bancos. ¿Qué fue lo que provocó? Una crisis, pero crisis con ganas. Inflación sin control. La idea de él era expandirse e intervenir en todos los ámbitos. Esto provocó que se enfrentara con los empresarios y provocó que los trabajadores también se enfrentaran con los empresarios. Y el empresario dijo, ay, no me estás dando condiciones para invertir. Esto no está bien, yo me voy. Yo ya me voy. Y ¡pum! Fuga de capitales. Y esta fuga, pues, nos iba a llevar a una quiebra, un crecimiento nulo de la agricultura, no alcanzaba para alimentar al país. Así que imagínense, siendo históricamente grandes productores de maíz, tuvimos que ir a comprar maíz y frijol al extranjero. No tengo dinero, ya te endeudaste demasiado con las empresas que criaste y compraste, que no necesitábamos. De pilón, te expropiaste tierras y resulta que no está existiendo producción agrícola y vas a tener que comprar productos agrícolas que históricamente producíamos nosotros
en el extranjero. Obvio, voy a tener que gastar más dinero. Así que la deuda del gobierno pasa y se incrementa en 459%. Cuando entra Luis Echeverría debe cierta cantidad y cuando sale debe casi 5 veces más de lo que debía antes de que él entrara. Nunca llegó la justicia social que él prometió. ¿Por qué? Porque pues mucha inflación. El peor impuesto que le puedes cobrar al pueblo es que cada vez pueda comprar menos, porque los precios cada vez son más altos. En fin. ¿Dudas hasta aquí? Por mi parte, no, profe. Puedes incluir año o mes, o sea, es indistinto, y sí lo mencioné. Ok. De hecho, desde que estabas hablando, se estaba trabando tu computadora, Talí. Debes tener intermitencia en la señal de internet. Ok, pues muchachos, que les vaya muy bien en el examen parcial. Nos vemos. Yo voy a estar al pendiente de los exámenes. O a los que quieran asistir a la reunión del Club de Debate hoy, con todo gusto, ahí vamos a estar. Que tengan Muchas gracias, profe. fin de semana. Bonito. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.